Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán. Bienvenidos a un nuevo gameplay en el canal. Vamos a jugar. Pathfinder Kingmaker. ¿Vale? Vamos a lanzar el juego. En este caso grabado. Gameplay grabado. Hoy no tenía yo muchísimas ganas de... La verdad. No tenía yo hoy muchas ganas de emitir, que lo mismo emito luego. Pero ahora mismo no tenía yo muchas ganas de ponerme a emitir. Bueno, ahí está cargando el Pathfinder. No sé ni qué episodio es. No sé si es el 4 o el 5. Lo único que sé es que vamos a ir a darle ya cañita a Lord Venado. En teoría. En teoría. Vamos a ver. Muy cerca se ve, ¿no? La cámara, ¿no? I'll go ahead. The path is clear. ¿Quién anda ahí? Se tiene que llamar perezosamente la demostración obvia de circulación entre los bandidos aquí. Soy un enviado del resto de los señores de la espada. Informa al Lord Venado de que estoy aquí para combatir. No. Si estás esperando un nuevo recluta, ¿verdad? Me dijeron que me presentaron ante el Lord Venado. Como si no tuviera nada mejor que hacer que saludar a cada pulga que viene de vista. Bien, adelante, supongo. Te veo fresca en entretenimiento. Tread lightly. I'm not afraid. Repent. Serves you well. Exceed yours. What for Gorum? You deserve it. Bueno. Pues los primeros encuentros han sido... What's that? What's the going on? Done and done. Let us be careful. Caballo. ¿Quién coño? Aquí lo sismo. Tenemos compañía. Un hombre harto, de hombros anchos, de pelo prematuramente canoso, te mira fijamente, pero no ataca.
Debes de ser la enviada del resto de quien tanto he oído hablar. Supongo que no podré pedirle sencillamente que abandones el fuerte en paz en nombre de Lastir o de la deidad que siga. De no decía que acabemos con esto. Aquí lo levanta su espada, observándote cuidadosamente. No tienes ni idea de con quién estás hablando. Mis crímenes son más graves de lo que puedas imaginar. Los ojos de Aquilo relampaguean. Llegué a las tierras robadas para escapar del castigo. Parece que fracasé, aunque poco importa, cuando no puedes huir de ti mismo. Bien, que así sea. Volveré a mi tierra natal y me entregaré a la justicia. Pones a un criminal endurecido en el camino de la ley. La sangre de un verdadero gobernante desde luego corre por tus venas. Quizás después de todo tenga éxito en imponer la ley en estas tierras. Puede que incluso tu habilidad para la persuasión. Aquí los asiente con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Adiós. The path is clear. Who will prevail? Then a strike is Does it won. matter? Qué barbaridad, tío. Qué salvajes son. Este gran hacha puede ser que le venga bien al enano. Que va con una estrella del Albal como arma principal. Pero claro, él lleva escudo. I'll go ahead. Face me if you dare. A solid plan. Forwards! Toca la alarma, hijo puta. Who dares disturb me while I'm drinking? Vamos a por Lord Venado. ¡Ataca! To the dust you will go. Aim carefully. Can someone help me? I don't. Protect me, please.
I can't. Oh, after so long, I learned to stand. Tus crímenes no se pueden perdonar. What do you know about crimes? I couldn't tolerate. I did everything. Por ella. A solid plan. They go down! I can't keep this up much longer. Your life is low. I require healing. Do not falter. Bring it! What a waste. ¡Hostia! ¡No se le chuza! Once. I die. Free. Onward. I die. Tear them apart! They go down! ¡Tío! ¡Vaya rayazo! I've spotted something. I did as you asked. You see that? Cuidadito aquí. I did as you asked. To victory. Stay behind me. I can't no longer. Deberíamos lograr el druida. Bueno, pues ya se ha encontrado y derrotado. Una de dos. Ay, Dios mío. No es que lo hayamos encontrado, es que lo hemos derrotado, ¿sabes? Pues si vaya tormento que está cayendo fuera, padre. What's that? Aquí era. Es una trampa que ahora You mismo. see that? Aquí era. I did as you asked. I did as you asked. Done and done. Que hay más por I ahí. did as you asked. Perfecto. Pues.
Botella de vino vacía. Sí, eso ya me da cuenta yo de las botellas de vino vacía, ¿eh? Vale, pues... Habrán algunos objetos que me quedaré y otros que no me quedaré. Pero bueno, ya está desvalijado esto. Que era lo que yo quería. Vamos a desvalijar esto. Ya. Manera de caer agua, ¿eh, señores? Bueno, hombre, pues aquí estamos jugando Pathfinder, ¿no? Ahora con la nueva versión que tenemos de Pathfinder en Savage World, no sé si mucha gente que no son muy amantes del sistema 3.5, pero sí son gente que le gusta mucho el sistema de Savage, querrán meterse y explorar un poquito este universo, ¿no? Creado en torno a Pathfinder, ¿no? No lo sé. Yo que soy partidario de cada cosa jugarla con su sistema, pero... Esta gente van a pedir... Seguro. Need to catch my breath. Van a pedir descansar, claro. Vamos a comenzar descanso, señores. Van a descansar un montón de veces porque... Pero por lo menos ya están bien de vida. Resting would be nice, don't you think? Venga, sí, vamos a descansar. Aram, why on earth did you tag along with us, huh? Why do you care where you sit as you wait for your big ending? Oh, sometimes I wonder. But I am where Grotus's whisper has brought me. And this place is no worse than any other. Bueno. Siempre hay algo que falla. Ay, ya me extraña a mí que no saliera ni un solo encuentro en todo el camino. Better ones. ¿En serio? ¿Topa esto? Ya porquería, loco. Vaya encuentro que me ha puesto. Vamos, dos puñeteros 100 pies. ¿En serio, tío? ¿Topa 2 100 pies? I need to catch my breath. Pero si ya hemos llegado. The deserted temple was peaceful. The followers of Grotus do not build their own shrines. Madre mía. Gather to worship on the ruins of the other gods. What an amazing tradition. But I imagine that makes Grotus unpopular among the followers of other gods. Qué raro que salga todo tan bien. The path is clear. Valerie, te alcanza cerca del puesto comercial y te toca el hombro. Lord Guzmán, ¿puedo hablar contigo? Ahora que el Lord Venado está derrotado, eres el propietario de las tierras robadas. Yamandi Ardori te respaldará y te otorgará el título de Barón. Valerie, la muchacha te mira con interés y un poco de aprehensión. ¿Qué harás cuando te sientes en el trono, Lord Guzmán? Por favor, no digas que no lo has pensado.
Hay suficiente trabajo que hacer en las tierras robadas, huyendo de bandidos, fundando un estado, protegiendo a la gente común. Valeria siente satisfecha. Para ser honesta, no esperaba otra respuesta de ti. Eres una persona noble, Lord Guzmán, y puedo servir al bienestar de tu estado. Lord Venado ya no está. Encontramos su fortaleza. Enviamos al villano al olvido. Oliver Leventon te mira con un respeto que bordea la admiración. ¡Grandes noticias! Puede que ahora seamos realmente capaces de vivir en las tierras robadas, en lugar de únicamente sobrevivir. Orex suspira. Sin duda, ahora acudirá aquí más gente. Seguramente aumentará el comercio, aunque todo el ruido que traerá con ello, en fin, eso no te incumbe. Apuesto a que no puedes esperar a volver a Restó e informar de tu gran victoria. Restó espera. Planeo partir de inmediato. La nieve parece disiparse, pero deberíamos esperar que desaparezca por completo. Mientras tanto, reuniré algunos suministros para asegurarme de que puedas disfrutar de tu viaje de regreso a Restó. Good work. Nice to see I haven't lost my intuition for people. Not many would have managed to set out to the stolen lands and return with the Stag Lord's head, but I knew you could handle it. Gracias, Yaman Ardori. Congratulations are in order. Today, you'll receive the title of Baron before the High Society of Restov, and even Natala Sertova personally. God's bless her. Tomorrow, you'll be able to return to the stolen lands if you wish, but this time as a ruler. But matters of state can wait. For now, enjoy this feast in your honor. All the city leaders are here. It's a great opportunity to make some useful connections. Speaking of connections, let me introduce you to Kasil Eldori. He's my adopted son and apprentice. He's a trustworthy man. I'd like to send him with you as an envoy. Mm-hmm. ¿Un semiorco? ¿A qué clase de juego estás jugando? Creo que tengo derecho a saberlo. Yes, you certainly have that right. But tell me, how well do you know Brevoy's history or the current political atmosphere? It won't be an easy explanation. ¿Qué necesito saber? What's now called Brevoy was originally two different countries, Rostland and Issia. 200 years ago, they were stuck in constant squabbles. Then, Coral the Conqueror showed up and united the two states into one. Such diplomatic tricks are easy to manage when you have dragons at your disposal. The so-called noble houses of Brevoy, mainly Sertova, Orlovsky, and Lebeda, once ruled over Issia. We, the Aldori, ruled Rostland. The royal house Rogarva, Claro, voy a founded by preguntarte. Coral Voy the a Conqueror, cerrar forced aquí y voy us para into afuera. Y me cuentas con obedience. detalle. But 200 years isn't ¿Vale? long enough to make peace with such a troubled history. Even 2,000 years wouldn't be enough for us to accept Issian rule. Brevoy is a country held together by a thread, and that thread grows ever weaker. Vale. Va a ser muy corto este gameplay, porque acaba de llegar mi mujer y tengo que preguntarle cosas sobre la familia, ¿vale? Así que vamos a darle estas conversaciones rápidas y nos vamos, ¿eh? We, the Aldori and the great noble houses, spent 200 years under the rule of invaders, the royal house Rogarvia. We plotted, we schemed, we stabbed each other in the back, but open confrontation was out of the question. But a few years ago, House Rogarvia disappeared. No one knows how or why, but one day, their manors were just empty, and the force that held Brevoy together, that kept us from a bloody feud, ceased to be. Brevoy is currently ruled by the House Sertova.
the former kings of Es una Ision, lección de but their historia power en toda regla, pales vamos. in comparison to that of House Rogarvia when they were here. So now Sertova and Aldori stand facing each other, staring each other in the eye, waiting for the other to draw their sword. It's an untenable situation. No one wants a civil war that would drown Brevoy in blood. But peace between us is also out of the question. Vale, ¿cuál es mi papel en tus planes? Rostland wants to regain its independence, and we will regain it. The power the Isians hold over us is humiliating and costly. And the Sertovas won't give us our freedom without a fight. That is, unless there is some external power that can force everyone to sit down and talk. Do you see where this is going? The stolen lands are disputed territory. Brevoy can't appropriate them without raising protests from each of the neighboring states. However, if some brave people were to found independent states on that land, it would be another matter entirely. My hope is that you and your future neighbors, Baron Hannes Drelev and Captain Mager Varn, will become our allies. But even your neutrality would introduce a powerful counterbalance to the aggression of the noble houses. Maybe, with your help, the inevitable division of Brevoy can occur without too much pain. Vale, si Natala ya está aquí, ¿por qué te dejó concederme el título? Actually, she could still intervene and disrupt the proceedings. But she's a Sertova. Their games are always complex and multi-layered. They're always looking for ways to turn defeat into victory. If she's decided to allow you to become a Baron, it means she already has some idea of how she can turn it to her benefit. Let's consider how she could do so. Maybe she understands that Rostland will inevitably separate and she doesn't want a war. In that case, new states in the Stolen Lands give the Isians a reason to sit down and talk without losing face. But that's an optimistic view. And truth be told, it doesn't quite match up with what we've come to expect from the Sertovas. The more likely scenario is that Natala wants to win you over to her side. If war breaks out and at least one of you stabs us in the back, Rostland will be surrounded by enemies. Vale, gracias por la I explicación. hope you have a better understanding of what's at stake. Gracias, hablaré con los invitados. Enjoy your evening. When you're ready for the official part, come to me. Vale, gente, lo dicho, me tengo que ir, ¿vale? Tengo que preguntar cómo van las cosas, asuntos importantes, ¿vale? Así que... Coño, me ha asustado el... Vamos a darle aquí, ¿no? Mismo, ¿no? Sobreescribir. Vale. Me tengo que ir, pero bueno, otro día avanzaremos un poco más, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta, pero es tema de familia y es importante. Así que, como siempre estoy diciendo, travesura realizada, yo desaparezco. Hasta la próxima.